ir a la deriva, perderse. But even if you're reading a science paper or a work of philosophy, you have to give yourself up to the thought of the other. El escritor lo es siempre de la literatura que falta. Entonces ahora vamos atrás. ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Tenéis un minuto para dibujar. A mí me encanta que los libros empiecen justo desde la portada. But what is the function of a novelist? I mean, maybe you can tell me. No, I have no idea. Hay una cuestión geográfica en la circulación de la literatura, una cuestión de mapas y fronteras. Un monólogo interior no es sencillo de hacer una película. It has to do with the feeling that it's truthful enough to my own experience. So clearly, it can be taught. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en un nuevo día del FILBA 2021. El festival, en esta ocasión presentamos un conversatorio que nos hace mucha ilusión y que tiene que ver con la palabra en el aula. Y para hablar de la palabra en el aula, tenemos a dos personas que admiramos y respetamos mucho, Ángela Pradelli y Daniel Cassani. Vamos a hacer una brevísima presentación de ambos. Muchas gracias por estar con nosotros, por estar en el festival. Yo voy a decir solo algunas líneas de la vastísima producción de ambos y del recorrido enorme como para introducir esta charla. Ángela Pradelli es escritora, es docente, ejerció la docencia en escuelas secundarias, tiene libros muchísimos, algunos de los más recientes son El sol detrás del limonero, La respiración violenta del mundo y La poética de la seda. Recibió premios en la Argentina y en el extranjero, y sus textos fueron traducidos al alemán, el inglés, el chino, el italiano, el francés. Ángela dicta talleres de escritura en la Argentina y en varios países como invitada. También hizo residencias de escritura en varios países. Así que, Ángela, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Bueno, y Daniel Cassani. Daniel está en España, en Cataluña. Es un lector de novelas y un investigador sobre la lectura y la escritura. Es profesor de la Universidad Pompeu Fabra y ha publicado numerosos artículos y libros que han sido muchísimas veces reeditados, no solo en España, sino en América. Es muy conocido por la cocina de la escritura, que tiene más de 150.000 ejemplares vendidos. ¡Wow! Hay libros como Tras las líneas, Afilar el lapicero, En línea, El laboratorio lector, y su libro más reciente, que lo tenemos muy, muy nuevito, El arte de dar clases según un lingüista. Daniel, muchas gracias por participar de esta charla. A ustedes, y buenas tardes desde Barcelona y buenos días allí en Buenos Aires. Así es. Bueno, entonces decíamos que la idea de este conversatorio es pensar qué sucede con la palabra en el aula. Y nos parecía que deberíamos empezar por el principio, ¿no? Por reflexionar acerca de qué hablamos cuando hablamos de leer. Sobre todo cuando pensamos en el aula, muchas veces resuena esa frase, muchas veces discutida también, que tiene que ver con los chicos y las chicas ya no leen o leen menos. Entonces, pensar en a qué nos referimos con leer, ¿no? No sé quién de los dos gustaría tomar la palabra. Bueno, primero quiero decir algo, Daniel, encantada de conversar. Muchas gracias, como dijimos, a Luján y a toda la organización de FILBA. Y quiero contarte, Daniel, que
tal vez lo sepas, pero tus libros son muy importantes para las escuelas argentinas. Tuvimos la suerte enorme de recibir a través del Ministerio de Educación hace ya muchos años, en los materiales que mandaba el Ministerio para las bibliotecas escolares, tus libros. Así que tenés una presencia muy importante para los docentes de las escuelas, sobre todo en las bibliotecas, que son para mí el corazón de las escuelas. Una escuela puede ser muy importante en muchos sentidos, pero si no tiene una biblioteca, me parece que hay algo que no late ahí, y también me parece al revés. He visitado muchísimas escuelas con muchos problemas de infraestructura, bueno, diversas necesidades, pero tenían una biblioteca hermosa, y esa escuela estoy segura que funcionaba así de bien por esa biblioteca. Así que eso quería contarte, Daniel. En cuanto a la lectura, tengo que decir que yo desde que me recibí de profesora, hace muchos años, escucho esta situación de que los chicos y las chicas no leen, de que hay una crisis en la lectura y de que estamos en un momento muy difícil porque nadie lee y porque nadie comprende. No quiero decir que no sea cierto, quiero decir que es algo que arrastramos como problema, digamos, central de la escuela desde siempre. No sé si es tan cierto, creo que también hay una situación que marca mucho la diferencia en el desarrollo de las tecnologías, ¿no? Hace algunos años, cuando no contábamos con los dispositivos que contamos ahora, los profesores observábamos que los chicos y las chicas terminaban la clase, volvían a su casa y probablemente no leyeran nada, ni escribieran nada. El desarrollo de la tecnología ha instalado la lectura y la escritura como una actividad casi permanente para ellos. Por supuesto que se alzan otras voces y dicen sí, pero para lo que están leyendo, y sobre esas voces habría que hacer un parate y pensar, porque eso es un argumento que es bravo, es difícil, ¿no? Es criticar lo que los alumnos y las alumnas leen por propia voluntad, y ya sabemos todas las connotaciones que eso tiene. Entonces, me parece que no estamos analizando, cuando hacemos esa crítica de los alumnos y las alumnas no leen, no estamos analizando todo ese universo que están leyendo, todo ese universo que están escribiendo, todos esos textos que atraviesan las horas y que están fuera de la escuela, ¿no? Incluso se ha dado situaciones cuando empieza el uso del teléfono y los alumnos tenían prohibido llevar el teléfono a la escuela, por supuesto, ni hablar de usarlo. Se han dado situaciones así como muy interesantes, la escritura en secreto, la lectura en secreto, alumnos que hacían así y uno sabía que estaban leyendo y escribiendo y era prohibido leer y escribir. Entonces, a mí me parece que hay que amalgamar todo eso y hay que ver la riqueza que produce la escritura y la lectura en cualquier dispositivo, ¿no? Y hay que notar que hay una diferencia muy marcada para ellos y para ellas en relación a esa instancia de lectura y de escritura. Y ahora habrá que ver cómo la escuela toma eso y lo aprovecha para sí, ¿no? Para sí, quiero decir, para los estudiantes. Bueno, pues muchas gracias, Ángela, por la mención a esos años 90 en los que sí, el Ministerio de Educación Argentina hizo, yo creo que fueron tres ediciones específicas de mi libro De escribir y de escribir. A mí me sorprendió muchísimo, fue una sorpresa muy grande cuando me avisaron de Paidós que el gobierno argentino iba a hacer esta edición.
Y de hecho fue en Argentina, no fue mi debut como conferenciante en América, pero sí que, porque fui a otro viaje antes, pero sí que en los 90 vine mucho a Argentina, hice muchos amigos que conservo todavía ahora, y como soy muy aficionado al teatro, pues también me encantó vivir en Buenos Aires, pues distintos momentos, y siempre que puedo regreso. Y bueno, pues siempre me he sentido muy a gusto en Argentina, en la feria, en otros lugares, y entonces pues muy querido, ¿no? De modo que agradezco la invitación para este conversatorio, también para poder hacerlo con Ángela. Y bueno, y vamos allá. Yo creo que lo que pedimos a la lectura va cambiando igual que la lectura. O sea, nunca había habido tanta gente alfabetizada como ahora, pero es que ahora también exigimos a la gente que sepa hacer muchas más cosas que antes no pedíamos que hicieran, ¿no? O sea, cada vez entendemos la lectura de una manera más compleja. O sea, antes era solo poder oralizar, después fue solo poder entender lo literal, después ya pedíamos lo inferencial, después llegó a entender las intenciones, la ideología del autor, ahora ya pedimos que sean capaz la gente de adivinar las noticias falsas, los engaños, de hacerlo en varias lenguas, de poder hacerlo en papel, en tecnología, en las redes sociales. Entonces es que, o sea, cada vez es más complicado leer y comprender y utilizar la lectura, y entonces el problema lo arrastramos igual, pero no es el mismo problema. O sea, son problemas que van cambiando, que van modificando, ¿no? Y con relación a la escuela, yo diría que hace 30 años, pues lo que podía leer un chico fuera de la escuela era muy poca cosa. O sea, había pocos libros, estaban todos en la biblioteca, había que ir a la biblioteca a pie, y en las casas yo creo que había muy poco. Y en cambio ahora la situación es absolutamente distinta, ¿no? Porque resulta que en las escuelas hay más libros, en las casas también, pero en la red está todo, ¿no? Y mucho está gratuito, ¿no? Entonces la situación ahora se ha invertido totalmente, hay una sobreabundancia de materiales de calidad muy diversa, porque el ejercicio de la libertad de expresión, que es muy bueno, evidentemente, genera que haya mucha más basura que antes. Antes también había basura, pero no tanta. Ahora hay mucha más. Y ahora, pues, los problemas de llegar a comprender son más complejos, son más diversos. Sigue habiendo el problema de la gente que no sabe leer, en el sentido literal de la palabra, que no sabe oralizar, que no sabe reconocer los signos, pero luego tenemos un montón mucho más grande de gente que sí que puede oralizar más o menos un texto de manera correcta, pero que no se entera. Y no se entera porque no entiende el contenido, o porque sencillamente pues ya se le escapan cosas mucho más complicadas, como los usos sarcásticos, humorísticos, los engaños, las dobles intenciones, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que soy optimista y vamos avanzando, y hoy hay más comprensión de las lecturas que hace 30 años, pero es que hoy la lectura es mucho más complicada, ¿no? Mucho más variada, y entonces pues la batalla sigue allí, ¿no? Como siempre, pero con distintas armas y objetivos. Qué bueno. Me quedé pensando en esto que decías, Daniel, de la complejidad, y que por lo que decís tiene que ver también con la competencia y poder evaluar fuentes y demás cosas. ¿Cuál sería para ambos el principal desafío desde las aulas ante ese tipo de complejidad, ¿no? Como esto que mencionás, de que cada vez se le pide a la lectura distintas cosas. Empiezo yo ahora. Sí, claro. Para ir alternando, ¿no? Perfecto. Bueno, yo creo que hay que asumir que la lectura no es objeto solo de los profesores de lengua, sino que es de toda la escuela, ¿no? O sea, porque nuestra comunidad es alfabetizada. O sea, vivimos en Occidente
en comunidades donde la escritura es fundamental. O sea, es imposible sobrevivir en esta comunidad si no sabes leer y escribir. Ya no estoy hablando de leer por placer o de disfrutar pues leyendo novelas o viendo una obra de teatro. No estoy hablando de sobrevivir en el sentido de pedir ayudas al gobierno por esta maldita pandemia, de poder acceder a la función pública, de poder desarrollar tu vida en un contexto normal, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, el reto es mayúsculo y quizá en la época de la globalización, de la digitalización, del plurilingüismo, pues el reto principal es enseñar a los chicos a leer dentro de cada disciplina, ¿no? De cada ámbito. En la educación general serán los ámbitos generales, pero luego ya a medida que va avanzando, pues la lectura se va complejizando y hay que trabajarlo desde la disciplina, ¿no? Y entonces siempre la escuela ha sido muy conservadora, ¿no? O sea, si hoy se descubre un remedio contra la COVID, pues es que en una semana, o sea, empezará a utilizarse este remedio en todos los hospitales de todo el mundo, ¿no? Pero es que si se descubre una forma de enseñar a leer, tardaremos años en que estas medidas de enseñar a leer a todas las escuelas de todo el país. O sea, habrá mucha de moda porque la gente vive adherida al pasado, ¿no? Entonces, la enseñanza de la lectura, pues bueno, como el resto de educación, pues bueno, progresa lentamente, ¿no? Entonces, yo creo que hoy a enseñar a leer sería enseñar a buscar información en Internet, enseñar a utilizar un motor de búsqueda, enseñar a analizar la fiabilidad de los resultados, a identificar cuándo te están engañando. Y eso, a identificar cuándo una fotografía es falsa o ha sido photoshopeada. Enseñar a identificar las ideas personales que hay en un texto, ¿no? Estas son cosas muy importantes hoy que se suman a las que, bueno, que ya conocíamos, de poder pues entender el significado básico, poder gozar, poder reaccionar tú mismo ante este texto, etc. Steiner dice esto en un librito hermoso que se llama Elogio de la Transmisión. Él dice: las escuelas deberían ser escuelas de lectura. Todas las materias deberían comprender que estamos enseñando a leer. Y eso es algo que en las escuelas cuesta comprender, a los docentes de las distintas disciplinas les cuesta comprender. El profesor de matemática, la profesora de matemática cree que tiene que enseñar matemática, no lectura. Y me parece que las escuelas cambiarían mucho si entendieran que la lectura es la columna vertebral de todas las materias. Hay una anécdota que a mí me encanta de un escritor italiano que se llama Ferdinando Camon. Ferdinando, que es un gran narrador, también fue profesor de lengua italiana en las escuelas secundarias, por lo cual yo me siento muy identificada con él, porque él siempre trabajó con los problemas de la escuela secundaria. Aún hoy lo hace, que ya no ejerce. Y por otra parte, nunca dejó la enseñanza de la escuela secundaria, ¿no? Que es algo que también sobre lo cual sería interesante en algún otro momento reflexionar. Cuando en mi caso me pasó, y le pasó a él, que cuando empezás a publicar, incluso a veces colegas se acercan y dicen: qué suerte, ahora vas a publicar y ya no vas a tener que ejercer la docencia. Qué suerte que vas a poder dejar, como si fuera un peso tremendo la docencia. Para los que no vivimos la docencia de esa manera, es un mensaje, bueno, habría que analizarlo también. Pero bueno, Ferdinando narra una anécdota de su infancia hermosa para mí, cargada de sentido y significado. Es que él vivía en un pueblito de analfabetos. Dice que su madre no sabía escribir y su padre solo sabía escribir su nombre, y que los vio a los habitantes del pueblo pasar muchas veces, cuando él era un niño, muertos de miedo cuando recibían una carta, que en general era de la policía porque nadie más les escribía, sus amigos y sus parientes tampoco sabían escribir.
pero él cuando los veía recibir esa carta, los veía pasar tantas veces muertos de miedo, iban al cura, iban a la iglesia para que el cura les leyera eso que habían recibido. Y dice Ferdinando Camón que desde ese momento él juró que iba a apoderarse de la lengua, de las palabras, para pasar del otro lado y hacerlos pasar también a ellos del otro lado. Eso es muy interesante porque ese otro lado puede ser muy distinto en cada caso. No es lo mismo, acá en la Argentina no es lo mismo una escuela de la ciudad de Buenos Aires que una escuela del conurbano, que una escuela de provincia, una escuela del norte de la provincia del país, una escuela del sur. A mí esa anécdota me parece muy importante para los docentes y las docentes, porque nosotros de alguna manera estamos ayudando a pasar del otro lado, sea cual fuere el otro lado de ese alumno que tenemos delante. Creo que la lectura es eso, la posibilidad, por todas estas cosas que bien enumera Daniel, la posibilidad de que esas alumnas y alumnos pasen del otro lado. Podemos interpelarnos, ¿no? Para hacerlo más vivo, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ángela y me ha recordado lo que pasa cuando participas en un curso de formación con docentes que no son de lengua y articulas este discurso y dices, bueno, pero es que, claro, enseñar a leer es responsabilidad de todos, el profesor de matemáticas, el de química, el de sociales también tienen que enseñar a leer. Y entonces los docentes dicen, sí, venga, además de sociales, química y matemáticas, ahora tendré que enseñar lectura, como si me sobrara el tiempo, ¿no? Y claro, tienen razón en parte, ¿no? Y el problema es entender que matemáticas, sociales y química son cosas diferentes de la lectura, ¿no? O sea, lo que hay que entender es que la única manera de saber química o saber matemáticas es saber leer y escribir química y matemáticas y sociales, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Y, o sea, no es más trabajo, es sencillamente cambiar un poco el tipo de dinámicas, ¿no? Y favorecer, por ejemplo, la ayuda a los chicos que tienen que escribir ecuaciones, verbalizándolas, que puedan hablar entre ellos para explicar cómo desarrollarían una formulación con técnicas de este tipo, ¿no? Y entonces no se ve tan diferente, ¿no? Como algo ajeno, ¿no? Y sí, puede ser uno de los caminos. Es tan así que cuando los profesores de lengua entramos a la sala de profesores por un recreo, por lo que sea, todas las miradas sobre el fracaso de algún curso o algún alumno en relación a la lectura están puestas en nosotras o en nosotros. Este chico no lee, esta chica no lee, acá está, no puede leer esto, no puede escribir. Bueno, compartimos esa responsabilidad, pero no es así como se ve. Y a mí me parece que ahí anida un gran problema de las escuelas, hacer que toda la carga de la lectura y la escritura esté sobre los y las profesoras y profesores de lengua. No es así. Todos los profesores están enseñando a leer, incluso los profesores de plástica. Se puede leer un dibujo, un cuadro, se lee una película, se leen los gestos de los personajes, pero bueno, hay una concepción muy conservadora de la lectura, que la lectura es la lectura lingüística, la lectura de un texto escrito, y que los profesores de literatura o de lengua y literatura somos los responsables de esto. Yo creo que ahí anida gran parte del problema. En una ocasión, el gobierno de aquí me pidió ayuda para un colectivo de profesores de química que estaban adaptando un material muy bueno, centrado en el alumno, muy didácticamente muy desarrollado, de enseñanza de la química en secundaria y bachillerato, ¿no? 16, 18 años, ¿no? Y entonces, pues, habían traducido los materiales del inglés, los materiales tenían una lectura previa, después había trabajo de campo, trabajo de laboratorio,
pero el material no funcionaba porque los chicos no podían entender el texto inicial de cada unidad. Entonces el gobierno pues fue a buscar especialistas, yo fui uno de ellos, ¿no? Y entonces me pidieron, bueno, ¿qué podemos hacer, no? Y claro, yo dije, bueno, pues hay que enseñar a leer. Dice, no, pero esto no nos toca a nosotros, ¿no? Dices, ¿qué vas a hacer? Dice, no, pero, o sea, la idea era que enseñar a leer es una técnica simple, ¿no? Es como ir en bicicleta, ¿no? Que ya cuando te aguantas en la bicicleta y puedes recorrer unos metros, ya está, ya tienes la técnica. Y dices, no, mira, es que lo de leer es muy complicado, varía en cada disciplina. Entonces, leer química es una cosa distinta de leer un poema o de leer una pirámide de edad, ¿no? Entonces, es tu trabajo, forma parte del trabajo, ¿no? No lo va a hacer nadie más. O sea, el profesor de lengua no va a poder enseñar a leer problemas de química. Sí, es cierto. Y cuento una experiencia que hicimos durante un par de años en una escuela. Dedicábamos un día de la semana, solo 10 minutos a leer. Cada uno llevaba un material de lectura y leía libremente y no tenía que dar cuentas de lo que estaba leyendo, ni tenía que después hacer una evaluación, nada. Pero sí tenía que estar toda la escuela involucrada. Quiero decir, no solamente eran los cursos de secundaria, sino también los de primaria, los docentes de cada materia, la materia que tocara en ese momento, los porteros, las porteras, incluso si ingresaba alguien en ese momento a la escuela, tenía ahí algún material, por si no tenía nada a mano, tenía una mesa con materiales y se le decía, mire, estamos en hora de lectura, son 10 minutos, lo invitamos a participar. Era un silencio de todo el edificio denso, cargado, un silencio muy, diría, pleno, pero también nos hemos encontrado con situaciones de docentes que decían, ¿cuánto hacía que no leía? Terrible, terrible. ¿Cuánto hacía que no leía? O, ay, no sé qué elegir, porque en realidad como tengo tantas lecturas atrasadas que no sé qué estás leyendo, o trajiste algo para leer. O sea, había un conflicto ahí que no pasaba solamente por los alumnos y las alumnas de la escuela. Pasaba también por los docentes y es interesante hacer esa lectura del conflicto, ¿no? La lectura es algo muchas veces alejado a el ejercicio de la docencia. Una lo dice y es como, ¿cómo puede ser? Es como patético decirlo, pero cuando se hacen este tipo de ensayos, aflora, digamos, como muy claramente cuáles son los principales conflictos de la lectura, que no están muchas veces en los alumnos, sino en los grandes, ¿no? Nos ha pasado con madres y padres que han venido a decir, pero este chico no lee, por el hijo, pero no lee nada, y hay una crítica muy feroz a ese hijo, a esa hija, porque no lee nada, porque no. ¿Y qué leyó en esta semana? No, yo no, porque esta semana y en el mes, así que, bueno, no, pero yo no leo porque no tengo tiempo, porque no, o sea, le estamos pidiendo al chico, al adolescente, a las niñas, a los niños, cosas que están como muy alejadas a veces de ese modelo que pensamos para ellos, pero que para nosotros no lo tomamos. En eso, a mí me parece que también los adolescentes, las adolescentes, hacen una lectura. ¿Cómo puede ser que me exija a mí que lea y no es posible, y no puede leer 10 minutos en clase? Por ejemplo, profesor de química. ¿Cómo no puede leer 10 minutos? ¿O cómo va a decir que 10 minutos es una lectura enorme en tiempo? ¿No? Entonces, también hay que pensarlo desde ellas y desde ellos, ¿cómo ven ese mundo adulto no lector en absoluto? O lector de las cosas mínimas, imprescindibles y necesarias para la vida cotidiana.
En relación con eso que estaban diciendo, me parece importante volver también sobre la complejidad, ¿no? Porque leer con otros y la escuela como una comunidad de lectura, me parece que justamente lo que están diciendo es ampliar esa conversación en torno a la lectura, ¿no? Entonces, eso de la posibilidad de leer con otras y con otros y tomar de esas lecturas nuevas formas de leer y nuevas miradas sobre la propia lectura, que me parece que eso también puede ensanchar y enriquecer lo que decíamos antes respecto a la complejidad de lo que implica cada una de las lecturas en el marco actual. Una investigación interesante es la de por qué leen los que leen, los adolescentes. Cuando yo digo los adolescentes, lo digo en no marcado, significa los y las adolescentes, ¿vale? Yo estoy a favor del lenguaje inclusivo, pero no voy a desdoblar, porque para mí, como lingüista, los es no marcado y entonces incluye los y las, ¿no? Pero bueno, cada uno como se sienta, ¿no? Entonces, los adolescentes que leen, ¿por qué leen, no? ¿Y por qué, por ejemplo, no leen cuando tienen que leer cosas obligadas en la escuela, ¿no? Que es una pregunta interesante que le formulamos a algunas chicas que escribían fanfiction, ¿no? En alguna investigación, ¿no? Y entonces una de las respuestas interesantes es que leemos fanfiction y leemos cosas que nos interesan porque las podemos comentar con nuestras amigas, ¿no? Porque podemos hablar de ellos, ¿no? En cambio, una novela así que me piden que lea en la escuela, pues hago una monografía o la comento al profesor y ya se acabó aquí, ¿no? Y ya no hay nada más, ¿no? Entonces no me interesa tanto, ¿no? Y esto explicaba por qué una chica muy brillante que escribía historias de vampiros en internet con muchos seguidores y lectores, era incapaz de aprobar lengua y literatura castellana en la escuela secundaria, ¿no? Y no era que no tuviera capacidad de leer, ¿no? No tenía motivación, no le interesa, ¿no? Y no le interesaba, ¿no? Otra investigación muy curiosa de una amiga mía bibliotecaria que me contó cómo había conseguido que su hija empezara a leer porque no le gustaba leer, y entonces en un viaje en auto de Barcelona a París, en auto, ¿no? La niña, la madre y otros familiares, pues la madre le oralizó el primer libro de Harry Potter. Y ella se quedó enganchada y luego ya cuando salió el segundo se puso a leerlo, pero inmediatamente lo que hizo fue convencer a sus amigas que leyeran también Harry Potter para poder hablar de Harry Potter y de los libros, porque es que si no tenía gracia. De modo que la lectura, bueno, pues es social básicamente, ¿no? Y destacando el aspecto social de la lectura, pues yo creo que vamos a tener mucho más éxito que enseñando solo las habilidades cognitivas para comprender, ¿no? Sí, me hace acordar a algo que viví una vez en una provincia del sur, en Chubut, visitando escuelas. Me encuentro con una bibliotecaria muy apasionada, que me contaba que acá quiere poner otro mueble porque va a comprar, porque está junta. Una maravilla. Y después me dice que ella en realidad no es bibliotecaria, que era municipal, había quedado sin trabajo en la municipalidad por no sé qué historia burocrática, y entonces estaban buscándole un trabajo. Y ella se ofrece y dice, ¿no habrá una biblioteca en una escuela para que yo pueda ir a trabajar? Sí, pero no, porque yo amo la lectura y me encantaría estar con los chicos y en una escuela, para mí sería un sueño. Bueno, con bastante resistencia finalmente le asignan la biblioteca de una escuela. Una biblioteca que los chicos y las chicas no visitaban, que no iban, que de vez en cuando para pedir algún libro, para preparar algún examen, algún manual, etcétera, pero en general una biblioteca vacía. Y ella empieza a implementar distintas cuestiones que hasta ahí no estaban, y los chicos empiezan a ir a la biblioteca. Y entonces le digo, bueno, a ver, contame una. Entonces saca un cuaderno y dice, este cuaderno yo lo dejo acá
para ellos. Y entonces ellos anotan y no hay ninguna sanción sobre lo que anotan. Pueden anotar lo que quieran. Es una recomendación de lectura o una recomendación de no lectura, ¿no? ¿Podemos leer? Le digo algunas sí, porque ellos saben que esto está abierto. Entonces era muy gracioso, esto tiene que ver con lo que dice Daniel, pero más institucionalizado, ¿no? En una biblioteca. Recomiendo este libro, es súper, a mí me parece que, a mí me hizo llorar en esta página, otro chico que lo había leído, o otra chica que lo había leído decía, a mí esto me pasó, pero en esta página no, o este autor me encantó, o qué aburrido esto que nos dieron, o sea, comentarios muy de ellos, muy espontáneamente escritos, pero que ellos seguían como si fuera un manual. Esas recomendaciones eran oro puro, y la biblioteca, bueno, nos agarró un recreo cuando me lo estaba contando, y los chicos entraban, se ocupaban todas las mesas, era maravilloso. Me parece que también es cierto que las docentes y los docentes nos chocamos muchas veces porque trabajamos dentro de un sistema. Y el sistema nos obliga a determinadas cosas. Nos ha pasado muchísimas veces, ¿no? Leer libremente, hay muchas sugerencias que se chocan con la burocracia de se terminó el mes, el trimestre, el cuatrimestre, hay que entregar los exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el trabajo del equilibrista, ¿no? De los y las docentes es ese. ¿Cómo hacemos para compaginar esto que en lo cual creemos cuando se termina el cuatrimestre? ¿Cómo hacemos? Los que enseñamos a escribir, ¿no? Y que sabemos que la escritura es un proceso y que además nosotros escribimos, así que sabemos que una cosa puede salir mal hoy, mañana, pasado, y después salir bien. ¿Cómo hacemos para decirle, bueno, ahora te voy a evaluar del 1 al 10 porque tenés que aprobar la materia? Hay discursos que son irreconciliables, ¿no? Yo he tenido directoras buenísimas que han estimulado el trabajo de escritura cuando todavía las materias no pedían la escritura, ¿no? Porque hay que decir que lengua y literatura no siempre pidió la escritura. Pero en algún momento decían, sí, Angie, pero ¿sabes qué? Tenemos que hacer los boletines. Los padres vienen la semana que viene a firmar los boletines, pasarnos las notas. Entonces ahí, la verdad es que hay un conflicto que no tiene muchas fisuras por donde salirse. Hay que entregar una nota, ¿no? Es cierto esto que se dice sobre un texto, muchas veces, una vez un hijo mío dijo, estábamos hablando de un texto que tenía que dar una evaluación, y entonces estaba él hablando con un amigo, y entonces el amigo le preguntaba algo, no importa lo que yo entienda o lo que vos entiendas, importa lo que piense la profe. ¿Qué piensa la profe de esta persona? Eso hay que saber, decía, ¿no? Y entonces yo creo que ahí también hay algo sobre lo cual reparar. Porque si no, el alumno tiene que adivinar la interpretación de un profesor sobre determinado texto, sobre determinado personaje, situación, conflicto, trama. A mí me parece muy importante que las alumnas y los alumnos tengan presente que la interpretación puede ser exactamente contraria a la de la profesora o el profesor y se puede sacar un 10. Porque la interpretación no es adivinar aquello que el profesor o la profesora piensan sobre esto, ¿no? Si no sería como cortar todas las alas de la interpretación y de la lectura. La lectura es justamente eso. Pero si él puede fundamentar por qué le está pasando eso con el libro, por qué le está pasando eso con el personaje, por qué lo ve así. Bueno, el profesor y la profesora pueden pensar lo contrario, pero si ese trabajo está bien, hizo esa interpretación, puede tener un 10. Eso es una cosa, para mí, es una de las cosas más importantes de la enseñanza de la lectura en la escuela.
que ella pueda defender su interpretación de lo que sea, de un texto, de un poema, incluso muchas veces hay que decirlo, nosotros, Daniel, te habrá pasado, muchas de las interpretaciones que vuelven no se nos había ocurrido, ¿no? Y son buenísimas. Y a lo mejor no las compartimos, pero son buenísimas. Y yo creo que ahí algo se corre en relación al concepto de la lectura que tienen las alumnas y los alumnos en las escuelas. Algo empieza a tener otro valor. Sí, como no hay una interpretación única, no hay una respuesta que sea la respuesta correcta, ¿no? Esto que decías, Ángela, de especular acerca de lo que la profesora espera que yo diga, ¿no? Hay una anécdota muy linda del hijo de Gabriel García Márquez. Se estaban portando muy mal en la escuela y entonces la maestra les hace una advertencia y luego otra, pero los chicos siguen portándose mal. Y entonces dice, van a tener mucha tarea para mañana. Y como siguen portándose mal, les dice, bueno, para mañana tienen esta tarea y el que no la aprueba, desaprueba el, no sé, cuatrimestre. Y entonces anoten, es una sola pregunta. ¿Qué significa el gallo en la novela El coronel no tiene quien le escriba de Gabriel García Márquez? El hijo se siente re bien porque ahora va a la casa y le pregunta al padre que escribió la novela y entonces no va a poder equivocarse. Y entonces cuando llega a la casa el padre no estaba, él lo espera, finalmente el padre llega y le dice, me tenés que ayudar con esta tarea. Y ¿qué tarea? De esta novela, y él se pone incómodo, no le gusta mucho, y como nos suele pasar a muchos madres y padres con respecto a la tarea de los hijos, y entonces, bueno, se sienta, el chico le explica la amenaza de la maestra de que no iban a aprobar si la tarea no estaba bien hecha, y le dice, es una sola preguntita, es una preguntita sola, así que es muy simple. Y entonces parece que Gabriel García Márquez la escucha y medio se agarra la cabeza y entonces le dice, pues apunta. El chico escribe, el gallo, que seguramente no lo habrá pronunciado así, el gallo, le dice el padre, el chico anota, sí, es un gallo. Y nada más, le dice el chico. No, pero no puede ser. Pero es que soy el autor. Ah, sí, claro. Y entonces se va a la escuela y el padre al otro día sí estaba en la casa y lo espera. Y el chico entra furioso. Y entonces el padre le dice, pues, ¿cómo ha ido? Mal. Soy el único que desaprobó la prueba. ¿Pero por qué? Porque tú no sabes nada de esa novela que has escrito. Y creo que eso pasa muchas veces. El profesor tiene la verdad sobre los textos y no es así, ¿no? El profesor tiene las respuestas. Hay una pregunta que a veces sigue circulando. ¿Qué quiso decir el autor cuando dijo tal cosa? ¿Cómo saben, chicos, eso? Y además de la adivinanza, ¿cómo sabe el profesor, la profesora qué quiso decir el autor o la autora? ¿No? No, parecen pequeñas cosas y son como las más importantes en mi experiencia. Es hermosa esa anécdota. Es hermosa. Sí, está buenísima. La escribiste en uno de tus libros. Sí, ¿verdad? En la búsqueda del lenguaje. Yo la había leído ahí, sí, tal cual. Y ya que estamos en esto, y que tenemos a Daniel acá, que ha escrito todo un libro sobre el arte de dar clases, pensaba en qué reside o cuáles son aquellos rasgos esenciales que comprometen a esa tarea del docente
de convertir a una clase en una experiencia vital y encargarla de poética, ¿no? Y más allá de las calificaciones, más allá de lo que hay que cumplir dentro de la currícula. Bueno, menuda pregunta, Luge. ¿Cómo convertir a un maestro en un mago casi, ¿no? Convertir la experiencia de docente en algo increíble para la vida del chico, ¿no? Me parece bien como buena pregunta de planteamiento, ¿no? Yo me gusta reformularla y decir, ¿cuáles son los rasgos para ser un buen profesor? Para cumplir con tu trabajo, ¿no? De una manera satisfactoria, que los chicos aprendan, que los chicos estén contentos, que tú también estés contento, ¿no? Que no te aburras en clase, que no estés contando los días que faltan para que llegue el sábado, ¿no? O para que lleguen las vacaciones, sino que realmente pues tengas ganas de estar con los alumnos, ¿no? Y yo diría que la respuesta más básica es poner al alumno en el centro de la clase, o sea, es entender que el alumno tiene que aprender, que eso es muy diferente de que tú tengas que enseñar, ¿no? No es solo un juego léxico, sino que básicamente pues hay que entender a los alumnos, hablar con ellos, entender lo que dicen, lo que quieren decir en cada caso, ¿no? La interpretación que tengan de un poema o de una novela que han leído, ¿no? Que aunque no tenga el mismo fundamento que la de un crítico literario o la del profesor, pero qué es lo que han entendido ellos, ¿no? ¿Por qué lo han entendido de esta manera? ¿Con qué lo relacionan de su mundo? ¿Qué les interesa, ¿no? Y yo creo que en el momento en que les escuchas y intentas entenderles y les entiendes, tú te sientes mucho más satisfecho, aprendes con ellos y les puedes ayudar mucho más, ¿no? Y yo creo que en esta época en la que hay sobreabundancia de recursos y están todos o muchos en la red, el papel del profesor ha cambiado mucho, ¿no? O sea, el maestro ya no es alguien que tiene el conocimiento y la tarea consiste en transmitirlo a los alumnos, porque los alumnos aprenden de muchas otras cosas, ¿no? La tarea es más de curaduría y de mentoría o de mediación, o sea, de curaduría en el sentido de que hay que elegir los textos, los recursos que son más apropiados para cada alumno, ¿no? Los programas, las webs, los libros. Y esto no significa recurrir al canon occidental de la mejor literatura argentina, española o occidental, sino lo que pueda interesar a aquel alumno, ¿no? Aquel alumno a lo mejor te va a leer una novela de vampiros y en cambio no te va a leer el Lazarillo de Tormes, ¿no? Entonces, a lo mejor pues una buena novela de vampiros para adolescentes le puede enganchar y después tendrá ganas de leer otra cosa y así vas a poder ir estirando para conseguir que algún día más adelante lea algunos fragmentos del Lazarillo de Tormes o la obra completa, ¿no? Entonces yo creo que la primera función es esta, la de saber elegir, y para saber elegir tienes que conocer a cada alumno porque como un buen médico no todos los medicamentos son idóneos para todos los pacientes que tienen la misma enfermedad, ¿no? Entonces tienes que personalizar cada medicamento, ¿no? Y esto es curaduría de textos, ¿no? Y luego, en segundo lugar, es que si le das un texto a un alumno, un texto adecuado a este alumno para que lo lea y lo lee, no necesariamente va a entender lo mismo que has entendido tú o que puede entender otro chico que lee bien de su edad. Puede entender cosas totalmente distintas, entonces tú tienes que sentarte con él o con ella a leer, a mostrarle cómo tú lees y entiendes este texto, a mostrarle el camino, ¿no? A mostrar tu manera de pensar con este texto. Esto es la mediación, ¿no? La mediación. Y entonces yo creo que las dos funciones más importantes de un maestro hoy en día son estas dos. Y esto ha cambiado mucho con relación a hace unos años, ¿no? Porque hace unos años en muchas escuelas pues los chicos probablemente no tenían nada en sus casas o en sus barrios y el maestro era la única fuente, el único depositario de conocimiento, ¿no? Y entonces tenía más sentido que el maestro hablara, ¿no? Pero hoy en día yo creo que un buen termómetro para saber si uno es un buen maestro o no
es calcular el tiempo que se pasa hablando en una hora. Si habla 55 minutos, señal que no es un buen maestro. Esto es para provocar un poco, para ver si nos animamos. Aunque bueno, no hay respuesta del público, pero después en el chat me imagino que están todos allí preguntando y discrepando. Esto está bien. Buenísimo. Ángela. Sí, yo me sumo a todo lo que dice Daniel. También en mi experiencia hay una parte muy misteriosa de la clase, ¿no? De ese arte de dar clases hay una zona de misterio, por lo menos de difícil explicación. Aquello que funciona en una clase no funciona en la otra, en un curso no funciona en otro. Yo siempre tuve bastante problema con esta cuestión de preparar una clase, porque me parece que va en contra de lo que muchos, como Daniel y como tantos, nos enseñan, ¿no? Que hay que tener en cuenta el curso, lo que va surgiendo, bueno, lo que acaba de decir Daniel también, tantas cosas. Y preparar una clase es como, lo digo muy brutalmente, pero es como un acta de defunción a esa clase. Pero ¿y qué sabemos cómo van a reaccionar? ¿Cómo hacer el paso? ¿Cómo voy hoy el paso 2 si no sé qué pasó, cómo reaccionaron o qué respondieron en el paso 1? Para mí siempre la preparación de una clase fue algo que padecí porque entendía de otra manera el arte de dar clases y me parecía que esto de un día antes o lo que fuere organizar iba en contra de todo lo que había aprendido. Y entonces creo lo contrario, creo que uno tiene que prepararse toda la vida para poder dar una clase, en vez de preparar una clase para dar mañana, ¿no? Cuando digo prepararse toda una vida, hablo de lecturas, hablo de algo que ha mencionado Daniel como el teatro, hablo del cine, hablo, bueno, de la formación, digamos, humana. También cambia según el momento de la vida. Cuando yo empecé a dar clases, es algo que se explica en este libro que has mencionado, Luji, empecé muy joven, ¿no? Estaba en primero de la universidad, tenía 17 años, ¿no? Y ya me enfrentaba a un grupo de alumnos y poco después de acabar, pues empecé a dar clases en un banco, ¿no? En un banco, enseñando a redactar informes a auditores, economistas, etcétera, ¿no? Y entonces yo estaba pero con un miedo atroz. Cada vez que tenía que ir a dar clases es que me temblaban las piernas, ¿no? Y entonces en estas circunstancias, o sea, el primer año de docencia, yo creo que preparar las clases es básicamente una herramienta para darte seguridad a ti, ¿no? Claro, cuando llevas muchos años de experiencia, pues sí, no necesitas preparar clases porque ya tienes mucha experiencia, tienes muchos recursos, has dado muchas veces las mismas clases y las puedes girar del revés, de la derecha, etcétera, ¿no? Pero cuando estás empezando es una experiencia muy dura enfrentarte a un grupo de alumnos, ¿no? Incluso cuando empiezas un curso cada año, ¿no? Y no conoces a los alumnos, el primer día de clase es un día inquieto, nervioso, ¿no? En el que estás allí temblando, ¿no? Y entonces tener, pues, no sé, a mí me ayuda mucho, ¿no? Tener algunas ideas de lo que puedo hacer, etcétera. Luego, totalmente de acuerdo que las circunstancias cambian, la situación puede ser muy distinta y hay que tener muchos reflejos y cintura para poder adaptarte, ¿no? De modo que la preparación no tiene que ser un corsé para la clase, ¿no? Pero, bueno, también puede haber muchas maneras de enfrentarse a dar clases según las personas. Yo coincido en que es muy difícil dar clases y no solo los primeros años. A mí me sigue pasando. Los 5 primeros minutos, por lo menos, ese momento de entrar y atravesar el salón hasta llegar al escritorio, dejar las cosas, y son 5 o 10 minutos, pero me sigue pasando algo
que digamos, no me ayudan ni los 30 o más años de experiencia, nada. Ahí es en crudo, digamos, ¿no? Y escuchándote, Daniel, pensaba en algo que dijo María Zambrano, que siempre me gustó mucho. Ella se hace la pregunta de si existe el hablar, ¿por qué el escribir? Se pregunta ella, y entonces se contesta algo muy lindo, y es que el escribir reivindica la derrota, que en el hablar triunfamos todos, queremos convencer al otro, mostrarnos de tal manera, pero la escritura es la única que posibilita encontrarse con la propia derrota, no para negarla, sino, y usa esa palabra, reivindicarla. Eso me parece muy importante a la hora de escribir, de talleres de escritura o de escritura de poemas, de cuentos, no importa el género, porque en una sociedad de éxitos, en una sociedad que nos exige ser exitistas, triunfadores, ¿no? Que nos vaya bien, y el planteo de María Zambrano en relación a qué se encuentra en esa búsqueda de la escritura es completamente diferente. Y a mí me parece que es interesante mostrarles ese camino a las alumnas y a los alumnos. Un camino en el que pueden estar muchos caminos también, ¿no? Tantos otros caminos y senderos más. Qué lindo eso. Y un poco ya para ir cerrando y recoger algunas de las cosas que comentaron, un detalle pequeñísimo, pero que me encontré en los libros de ustedes, en 2 de sus libros, no sé si se va a ver, este es el libro de Daniel, El arte de dar clases, y hay, si se llega a ver, un árbol armado como con pequeñas constelaciones, y está la parte de la copa y también las raíces, ¿no? Y en este libro de Ángela, El sentido de la lectura, también aparece un árbol con su copa frondosa y con sus raíces. Entonces, nada, me pareció curiosa la observación, y me parece que también justamente en eso, ¿no? que decían de cómo se construye y en la mirada del otro. Y hay como una metáfora en eso que es visible y lo que subyace. Hay como una metáfora de lo que es la lectura y de lo que es esto que señalaban del arte de dar clases. Así que preguntarles si lo verifican de ese modo, si lo ven de este mismo modo. A mí me pareció que no era casual que 2 portadas tuvieran esos rasgos, ¿no? En el caso de la mía, lo que le voy a explicar la verdad, y la verdad es que yo no participé en la elección. O sea, a mí a veces sí que he participado, y a veces hay algunas portadas que son responsabilidad mía en Anagrama. Pero en este caso concreto, pues no me dijeron nada, yo tampoco tenía una idea muy concreta sobre qué poner, y entonces la diseñadora envió esta prueba y otra, y me gustó mucho esta. Han cambiado recientemente el diseño, Anagrama, y hace ahora libros que yo creo que con toda la promoción digital y la digitalización, ellos y no solo ellos, sino otras editoriales han decidido que los libros de papel tienen que ser más bellos, ¿no? Tienen que ser objetos más delicados, ¿no? Que es un plus para preferir el papel. Y entonces me gustó. Pero bueno, para que la anécdota no quede en casualidad, sí que voy a decir que me parece adecuada la metáfora. Y de hecho me hubiera gustado que otro libro mío, que solo existe en euskera, curiosamente, ¿no? Es un libro hecho a partir de distintas publicaciones que decidieron publicarme el gobierno vasco en euskera.
y que se llama Sustraietek Zetsura en euskera, que significa algo así como el árbol clava de las raíces al cielo, significa, de las raíces al cielo. Y esto viene de una canción catalana tradicional que dice que el árbol crece más arriba cuanto más hacia adentro clava sus raíces. Entonces, desde este punto de vista, yo creo que sí, que una buena educación, y más en estos tiempos de globalización y digitalización que perdemos el norte, pues cuanto más enraizada está en lo local, en tu contexto inmediato, en tu mundo, en tu gente, más arriba puede crecer, con la lectura, pero con otros temas también. A mí me encanta la observación que hiciste, Luján. Tengo que decir como Daniel que yo no soy la responsable de la elección de la imagen, pero sí fue mi editora, Rosa Rottenberg, que cuando me la presentó dije, es esa, es lo primero que me presentó, me dijo, tengo otras posibilidades, y dije, no, es esa, me encanta. Y de todas maneras, vale igual, digamos, aunque no seamos nosotros los escritores los responsables de la elección, vale muchísimo la observación tuya y la asociación, y me alegra estar unidos también por las imágenes, además de por los temas. Yo creo que toda escritura, en el fondo, es una escritura hacia el origen. En ese sentido, me parece como muy pertinente la imagen de las raíces del árbol. Y nada, perdón. Quisiera decir también que me parece que la escritura y la lectura son una misma cosa. Defiendo mucho esa idea. Algunas veces, incluso para defender esa idea, algunos ponen a la escritura y la lectura como dos caras de una misma moneda, y me parece que es como negar esa idea, porque dos caras de una misma moneda nunca se ven, ¿no? Nunca se enfrentan. Yo creo que escribir es leer, y creo que leer es escribir. Me parece lo mismo. Desde ese punto de vista, creo sumamente importante la tarea del lector, porque está escribiendo el texto que otro escribió. Lo está reescribiendo. Muchas veces nos ha pasado que nos encontramos con lectores de algo que escribimos y nos devuelven algo que nosotros no sabíamos que estaba escrito, no nos imaginábamos. Un poco lo contábamos con la anécdota hoy, que es un poco irónica, pero quiero decir, muchas veces la interpretación es mucho más rica que la escritura. Pero creo que es lo mismo. No son dos operaciones, creo que la lectura es una escritura, y creo que escribir es una de las formas de la lectura. Y me parece que las escuelas cambiarían mucho si pudiéramos llegar a reflexionar sobre este tema. Buenísimo. Daniel, ¿quieres agregar algo? Nada, pues muchas gracias por la oportunidad, por también conocer a Ángela y poder compartir y compartir ideas, inquietudes, anécdotas. Es un gusto realmente, y les deseo una muy bonita feria. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a ambos. Ha sido una charla que terminamos acá, pero que creo que sigue y que se perpetúa, ¿no? Porque son temas sobre los que siempre volvemos. Así que bueno, este día del festival está recién comenzando. Hay mucho Filba todavía, hoy y mañana. Quedan todos y todas invitados a seguirnos. Esta actividad, como todas las actividades del festival, es gratuita, pero si consideran que pueden aportar el valor de una entrada, pueden encontrar en la descripción los links que los van a llevar a la información para poder donar ese valor que hace que el festival sea posible. De nuevo nos despedimos acá, pero hay mucho más Filba 2021. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Ángela, y hasta pronto. Gracias a ustedes.